empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial. Quiero invitar a nuestra experta, la doctora Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. La doctora Dayana nos acompañará hoy con este importante tema, equilibrio psicosocial, entorno intralaboral versus extralaboral. Doctora Dayana, muy buenas tardes, nuevamente bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos ustedes también a este espacio de aprendizaje que tendremos el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es equilibrio psicosocial desde el entorno intralaboral versus el extralaboral. ¿Cómo hacemos para trabajar estos dos aspectos de manera que los dos sean coherentes entre sí y generen ese bienestar para la persona? Empezamos nuestro webinar con esta frase que nos acompaña todos los días: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Es una frase que nos invita a estar en constante desarrollo para poder tener ideas nuevas, creativas, que nos inviten y nos ayuden a generar cambios en el mundo que el mundo necesita, sobre todo pues gente que sea más creativa y que busque la diferencia. Entonces, hoy tenemos un espacio de educación entre todos, que construimos entre todos y que nos va a generar esta posibilidad de cambiar el mundo. Bienvenidos entonces, mis datos nuevamente, para que en caso de que puedan necesitar algo puedan comunicarse conmigo. E igualmente, les recomendamos estar siempre pues muy atentos a toda la información que se maneja en Positiva desde Positiva Educa, y sobre todo en Posipedia, que es el espacio virtual donde pueden aprender y desarrollar sus habilidades todos los días. Recuerden que este tema y otros que hemos ya trabajado, los que trabajamos en épocas pasadas, también los van a encontrar allí y pueden incluso explorar material audiovisual diferente a los talleres web para que puedan también aplicarlo en sus organizaciones. Así que invitadísimos a que vean diferentes estrategias a través de esta importante herramienta. Estamos en nuestro cuarto día de nuestra ruta de conocimiento. Vamos ya viendo cómo va evolucionando esta ruta. Ya empezamos por lo que era la gestión integral de los factores psicosociales, pasamos por el diagnóstico, cómo interpretar, cómo analizar, cómo entender la situación o el contexto psicosocial de nuestra organización. Pasamos a entender cuál es nuestro rol en la industria, en la cuarta revolución industrial, en nuestro hoy, en cómo está la normalidad hoy, cómo debemos trabajar nuestro rol de prevención y del cuidado de la salud mental para ir también acorde a lo que el contexto nuevo nos demanda. Y estamos entrando entonces ya en todo lo que tiene que ver con esa intervención de los factores psicosociales, comenzando con el webinar de hoy, que es muy importante porque es cuando empezamos a entender
que lo intralaboral y lo extralaboral están conectados, que no solamente se conectan cuando los evaluamos en el cuestionario intra y extra de la batería, sino que se conectan en el día a día en las decisiones que tomamos y en lo que hacemos con nuestros colaboradores en la organización. Así que es el primer paso, ver cómo se relacionan y qué podemos hacer para generar equilibrio psicosocial. Y luego continuaremos entonces en los próximos días con nuestra ruta que nos va a marcar todo este ciclo de prevención y de gestión psicosocial. Bienvenidos entonces. Vamos a tener 3 momentos hoy. El primero, vamos a hablar de contexto y expectativas. Vamos a entender cómo el equilibrio intra y extra cobra relevancia y cuál es el concepto pues, que hay detrás de este equilibrio, ¿no? Cómo hemos llegado hoy a generar un concepto, le damos valor a esta palabra de equilibrio psicosocial. En el momento número 2, ¿qué puede hacer la organización para trabajar este contexto y volverlo de alguna manera productivo? Es decir, poderlo ver en datos, poderlo ver para la organización en algo que retribuya también ganancias, porque al final pues estamos hablando de la salud de un negocio, ¿no? Y en el tercer momento, ¿qué puede hacer el trabajador para generar ese equilibrio también, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos para la gestión de los riesgos es compartida, ¿no? No solamente de la organización, sino que nosotros como colaboradores de una empresa, pues también tenemos una responsabilidad con la salud y el cuidado. Entonces, vendría siendo esa última parte, ¿qué puede hacer el trabajador? Eso nos va a traer un objetivo general que nos habla de cómo describir desde el equilibrio psicosocial esas acciones que me van a permitir a mí una sana influencia del entorno intralaboral sobre el extralaboral. Al final estamos hablando que tanto en el cuestionario intralaboral como en el extralaboral hay una dimensión que se mide, que es la influencia que tienen estos entornos entre sí. Entonces, esa relación tenemos que explorarla no solamente como un diagnóstico, sino que tenemos también que entenderla y llevarla al día a día, materializarla. Entonces, ¿cómo? Pues con acciones. ¿Qué tipo de acciones? Pues ya vamos a ver algunas de ellas, pero todas enfocadas a generar ese bienestar allí psicosocial entre lo personal y lo laboral. Entonces, eso es pues lo que nos va a llevar también a incrementar una satisfacción personal del colaborador y que también nos trae todos estos beneficios que vamos a hablar y que ya conocemos del bienestar, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestros momentos, vamos a tener 3 objetivos. El primero va a ser definir el concepto de bienestar laboral y equilibrio psicosocial, así como sus características, definir las acciones organizacionales que se pueden desplegar para generar equilibrio psicosocial y describir las acciones que el trabajador puede tener para favorecer ese equilibrio psicosocial. Recuerden, como siempre, que nuestro equilibrio va dado en estos 3 ejes, ¿no? Entre lo que nos dice las revisiones científicas, el deber ser, digamos, desde el concepto, el ideal, lo que puede hacer la organización y lo que puede hacer el trabajador. Muy bien. Entonces, iniciamos con un pequeño sondeo. Entonces, Lina, ¿nos acompañas con esta parte? Claro que sí, doctora. Vamos a realizar el acostumbrado sondeo para nuestros asistentes. Les recuerdo que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y pueden seleccionar la respuesta que ustedes crean que es la correcta, si saben con certeza cuál es la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. A ver, la primera pregunta. Demos un momento aquí. Listo, muy bien, ya la vemos en pantalla. Bueno, la primera pregunta dice, ¿equilibrio psicosocial es A, sensación de armonía entre la vida laboral y personal? B, trabajar las horas necesarias para luego descansar. C, planeación del trabajo y el tiempo que sobra para las personas. Muy bien, rápidamente, 15 segunditos para que contesten. Recuerden que en sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta. Listo, muy bien, cerramos la primera pregunta. Y Doc, te comparto los resultados de esta primera pregunta. Nos dice el 92%
sensación de armonía entre la vida laboral y personal, el 6% trabajar las horas necesarias para luego descansar y el 2% nos contestó planeación del trabajo y el tiempo que sobra para las personas. Listo, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes es una expectativa del trabajo en la persona? A, estatus y poder. B, pertenencia e identidad. C, relaciones y apoyo social. D, desarrollo de habilidades y de carrera. E, todas las anteriores. Lean muy bien las preguntas, muy bien las respuestas. Rápidamente 10 segunditos. Listo, muy bien. Cerramos la segunda pregunta, mi doc, y te comparto los resultados. Bueno, por acá los asistentes nos dicen 5% A, estatus y poder, 7% B, pertenencia, identidad, 10% C, relaciones y apoyo social, 13% D, desarrollo de habilidades y de carrera, y el 66% nos dijo que eran todas las anteriores. Muy bien, vamos Súper. entonces con la tercera y última pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un beneficio del equilibrio psicosocial? A, disminución del estrés. B, mitigación del riesgo de burnout. C, sensación de bienestar incrementada. D, todas las anteriores. Muy bien, rápidamente 10 segunditos para que contesten. Siempre les digo, lean muy bien las preguntas, muy bien las respuestas. Al finalizar, recuerden que tendremos las mismas preguntas, pero ya la doctora Dayana nos va a regalar las respuestas. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Doc, te comparto los resultados de esta última entonces. Nos dice el 3% disminución del estrés, 1% mitigación del riesgo de burnout, 9% sensación de bienestar incrementada y el 77% nos dijo que eran todas las anteriores. Listo, muy bien, doctora. Entonces, ya Listo. sabemos, al finalizar, la doc nos regalará la respuesta. Listo, mi doc, puedes continuar. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar atentos a lo largo de la presentación para ver si nuestra respuesta se mantiene o si debemos cambiarla para que al final hagamos ese sondeo nuevamente y veamos el cambio. Listo, entonces empecemos reflexionando esta frase. El trabajo es la manera en que los individuos obtienen unos ingresos económicos para poder sobrevivir. Yo quiero, digamos, como acá que pensemos si esto es 100% cierto o si podemos ver de pronto en el trabajo otros atributos, incluso a veces encontramos personas que se dedican a ciertas actividades que no son tan lucrativas, que pues aportan lo necesario para sobrevivir, pero que están allí más por otras razones, porque satisface otro tipo de condiciones, ¿cierto? Entonces yo quiero que nos cuestionemos si de pronto pensar de esta manera puede llegar a ser un poco reduccionista, o si por el contrario ustedes dicen, no, sí, es que realmente el trabajo tiene que ser ese modelo que nada más nos ayude a generar los ingresos que necesitamos para sobrevivir y ya está. Es decir, el trabajo no debería convertirse en la vida de uno, sino uno no vive para trabajar, sino más bien uno trabaja para vivir, ¿cierto? Como también suele decir la gente. Entonces, pues reflexionemos en dónde nos paramos nosotros hoy, qué es lo que realmente consideramos que debe ser el trabajo para nosotros. ¿Es ese ingreso económico que me permite sobrevivir o es más que eso? ¿Sí? Aquí lo que debemos es tratar de encontrar, como bien dice el título de este webinar, encontrar el equilibrio, el punto medio entre una postura y la otra, porque eso es lo que genera balance. No va a haber nunca un punto medio exacto. Es decir, no va a haber un 50-50. Siempre va a haber, como toda escala de grises, pues esta es una de ellas. Siempre va a haber ciertos momentos en los que va subiendo, va bajando, va cambiando, pero lo cierto es que sí debe haber un balance. Y no es que si el trabajo es de 1 a 10, ¿cierto? O en el 100%,
Si el trabajo es 50% importante, entonces mi vida personal tiene que ser exactamente el otro 50% importante. Porque nos podemos llegar a frustrar muy rápidamente, ya que nos vamos a dar cuenta que esa no es la realidad, eso no es tan factible y pues tampoco es sano, ¿sí? El balance no está en la exactitud entre los polos, entre la diferencia que hay entre un polo y el otro. El balance está en cómo yo permito que mi balanza precisamente se mueva, ¿cierto? En ese equilibrio, pero de una manera donde al final llegue siempre a estar como en el mismo plano, tanto uno que esté un poquito más arriba, el otro un poquito más abajo, pero que siempre esté como en el mismo plano, no toda hacia arriba que no se mueve o toda hacia abajo que no se mueve, sino que por el contrario siempre esté como en ese juego de balance. Acá nos sale entonces la otra contraparte. Podríamos hablar incluso de dos tipos de contrato que cualquier trabajador establece con una empresa: el laboral, que serían todas aquellas prestaciones y compensaciones a las que tengo derecho como trabajador, y el psicológico, que aunque no aparece reflejado en ningún documento escrito, tiene mucha relación con las expectativas que una persona genera sobre pertenecer a una u otra organización o simplemente hacia su trabajo. Esta nos empieza a ver ya un poco más dibujada la primera frase frente a que el trabajo es la manera para obtener ingresos. Aquí ya estamos entendiendo que el trabajo como tal tiene igualmente una connotación positiva para la salud psicológica de la persona, porque ya en esta hay un desarrollo, hay unas expectativas, hay un bienestar psicológico que está implicado no necesariamente en la actividad laboral puntual que se desarrolla, sino que puede estar en el contexto, en la profesión, en el propósito del trabajo, en el valor que agrega, es decir, ¿sí? O sea, estoy segura que mucha gente no le encanta como tal la operatividad de su trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, aquellas personas pues que se dedican a la medicina veterinaria, pues seguramente no encontrarán satisfacción necesariamente al inyectar un animalito que pues sabe que le incomoda y que no le gusta, sino que la satisfacción está en el valor que agrega, en la salud. Igual un médico, habrá muchos pacientes pues que durante sus procedimientos pues también sufran un poco, ¿cierto? Pero el valor que agrega, el propósito de esa gestión es la que cuenta. Entonces, aprendemos a hacer las cosas operativas, las cosas prácticas, esa tarea como tal, porque tiene un sentido para nosotros y nos implica, ese sentido nos implica satisfacción. Así que el trabajo es igualmente satisfactorio que el no trabajo, ¿sí? Entonces, en mi vida personal yo me dedico a las cosas que me gustan, me dedico a disfrutar de mí, a explorar esos intereses personales, y en el trabajo me dedico a explorar mis habilidades y mis intereses laborales y de carrera. Ambos igualmente importantes. Así que ya para nuestro momento de reflexión, lo que debemos empezar a considerar es dónde está mi concepción del trabajo, en qué punto medio, me inclino más hacia un extremo o al otro, por qué, y empezar a entender cómo consigo el trabajo para empezar a entender qué expectativas tengo de ese trabajo, poderlas aterrizar y poder generar ese equilibrio psicosocial. Hoy en día, las personas que están buscando trabajo o que están interesadas en entrar a una empresa, por ejemplo, para un trabajo, no están pensando únicamente en el beneficio intralaboral. Quiere decir, en las tareas, en el jefe, en la carrera, en las ganancias, en la compensación. Están pensando también en esos beneficios extralaborales que la organización les genera, como por ejemplo el tiempo libre y el tiempo con sus familias, beneficios para la familia, la posibilidad de explorar sus intereses personales, es decir, aquellos trabajos que pueden estar generando beneficios para los hobbies de las personas. Entonces, sabemos que tú eres campeón de natación y nos enorgullecemos de eso, entonces como organización queremos brindarte más beneficios para tu deporte, para que puedas explorar nuevas habilidades en natación, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la persona no solamente busque un trabajo por trabajar, por el ingreso, sino que busque un trabajo también donde se sienta bien, donde se sienta feliz, ¿sí?
entran, claro, a jugar otros conceptos como pues la necesidad económica, la situación, el desempleo, y claramente hay ocasiones en las que pues no tenemos como trabajadores la posibilidad de elegir, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando estamos convencidos de que estamos en el lugar correcto, por las razones correctas, no nos queremos ir de ahí. Y al contrario, lo que hacemos es trabajar por crecer, y cuando nosotros como trabajadores crecemos, la organización también crece. Así que es importante considerar un muy buen lugar de trabajo para también mantener esa estabilidad, pero además esa motivación y ese crecimiento. Eso es fundamental. Así que como organizaciones debemos también procurar que la gente que trabaja en nuestra organización sienta que ese es el mejor lugar en el que pueden estar, no solo por la remuneración económica o por el tipo de trabajo que realizan, sino también por todas estas condiciones que hay alrededor. Incluso, miren, el orgullo por pertenecer a la organización genera equilibrio intra y extralaboral. Poder decirle a los amigos, a los familiares que trabajan para una empresa consciente, responsable, una empresa que agrega valor a la sociedad, una empresa que se preocupa por sus colaboradores, eso genera orgullo. Genera entonces un estatus también social para la persona que se refleja en su identidad y que construye al ser humano que está trabajando allí. Entonces, genera ese bienestar también extralaboral. Así que en esos elementos es donde empezamos nosotros a ver cómo se da ese equilibrio. Es un tema multicausal, es un tema de varias variables que hay que tener en cuenta, es decir, no son unas pocas. Hay que tener en cuenta toda la experiencia del colaborador durante su estadía en la organización, mientras trabaja con nosotros, porque en cada una de esas variables, cuando se relacionan entre sí, es donde se va a dar la influencia que tiene el entorno laboral en el personal. ¿Sí? Si tenemos un buen líder, eso no solamente se va a reflejar en el trabajo, eso también se refleja en las familias. Un líder que la familia reconoce como un buen líder, un líder que es cercano a la familia de los colaboradores, un líder que es amable, es cálido con la familia de los colaboradores, es un líder que no solamente está ahí para cumplir metas y objetivos de trabajo, sino realmente para liderar. Eso genera equilibrio psicosocial. Entonces, no solamente importa el salario económico que cada profesional recibe por su trabajo, sino también el salario emocional, que son todos estos elementos que estamos hablando, que al final esos son los que generan la satisfacción de pertenecer a esa organización. ¿Ok? Entonces, ¿qué expectativas debemos gestionar? Entonces, hablamos de estatus y poder. El estatus, hablando en términos sociales, es importante. Para el bienestar social del trabajador es importante tener estatus. No necesariamente porque mi cargo sea de gerente o de director, pues fantástico, también obviamente es una razón de estatus, pero por el simple hecho de tener el rol que se tiene, es decir, yo soy la persona encargada de las estadísticas que ayudan a que el presupuesto del país ande, por ejemplo, o yo soy la persona encargada de revisar las políticas que van a salir en tal aspecto para el país. Es decir, el rol, nuestra razón de ser y nuestro propósito laboral da estatus social y eso da poder. Y es un poder dentro de lo sano, es un poder entendido como una necesidad de utilidad, de sentirse útil en el entorno, de sentirse funcional y de sentirse respaldado, apoyado y respetado. Estas condiciones ayudan a generar sentimientos de pertenencia, a fortalecer la identidad, las relaciones y el apoyo social. Es importantísimo que también no solamente se da por las relaciones que se entablan dentro del trabajo, sino las conexiones que surgen a raíz del trabajo. Es decir, en nuestro trabajo nos relacionamos con muchísima gente, no solo con las personas con las que trabajamos, pero entonces en esas otras relaciones también estoy construyendo identidad y también estoy construyendo satisfacción personal. Ese apoyo social también que se desliga de todo este relacionamiento con el trabajo es el que al final me va a permitir a mí sortear las situaciones difíciles de la vida. Y por lo tanto, en mi contexto psicosocial, llámese intralaboral o extralaboral, es decir, en la generalidad de mi contexto psicosocial, yo voy a poder encontrar bienestar cuando tengo situaciones de estrés.
Recuerden que el estrés es tanto extra como intra. Yo no puedo separar y decir, mi trabajador está estresado por su vida personal. Porque al contrario, cuando mi trabajador está estresado por su vida personal, por su vida extralaboral, también se va a ver estresado por las condiciones del trabajo porque no va a tener cabeza para pensar en todos los elementos laborales que tiene que sortear. Entonces voy a tener un trabajador que va a estar 90% concentrado en su dificultad y 10% en el trabajo. Eso le va a repercutir, eso le va a generar presión y va a incrementar también el estrés laboral, ¿verdad? Entonces, tanto intra como extra laboral son dos aspectos que se relacionan en el estrés. Ambos se ven afectados, de ahí que midamos la influencia de uno en el otro. Por esa razón, tenemos que generar esos momentos o ese apoyo por parte de la organización, esos momentos en que la persona puede acceder a determinados beneficios. Un beneficio puede ser la comunicación abierta con el líder para que el líder pueda ayudar a esa persona a solucionar su dificultad. Es un beneficio, es una característica del liderazgo que favorece ese equilibrio intra y extra. Entonces, todos estos argumentos que les cuento es para que entendamos que cuando se genera un apoyo social, tanto dentro del trabajo como fuera del trabajo, es un apoyo social que el trabajador va a tener para su equilibrio, no para un lado y para el otro, sino para las dos cosas. Es una red de apoyo que le va a facilitar el afrontamiento de la situación difícil, bien sea laboral o personal. El reconocimiento es otra de las expectativas que el trabajador tiene y que la organización debe de alguna manera retribuir, es decir, debe cumplir. El reconocimiento por la labor, el agradecimiento por la labor que se desarrolla. Tenemos ese paradigma en muchos casos en que no tengo por qué reconocer el trabajo de una persona o estar constantemente felicitando a la persona porque viene a hacer su trabajo, yo le estoy pagando por ello, es decir, de alguna manera asumimos que el pago es ya esa retribución única y exclusiva que debo hacer. Y en parte está bien pensar pues que el pago es importante porque sí lo es, pero no puede ser lo único. Tenemos que entender que nosotros no solamente venimos a trabajar por esa retribución económica, sino por ser útiles y por sentirnos satisfechos con esa labor que estamos haciendo. De hecho, ese reconocimiento es el que hace que queramos ser cada vez mejores. Si queremos mejores resultados, tenemos que reconocer y resaltar aquellos resultados que se destacan también de los demás. Entonces, el reconocimiento es clave también dentro del salario emocional y es también un elemento fundamental para generar equilibrio psicosocial intra y extra. ¿Por qué? Cuando reconozco, genero satisfacción y cuando la persona tiene satisfacción laboral, se repercute también en su satisfacción personal. Luego tengo el desarrollo de habilidades. La persona que viene a trabajar quiere desarrollarse, crecer, aprender, hacer cosas nuevas, quiere nuevos retos. Entonces, si tengo un trabajador que está constantemente, lleva 10, 15 años haciendo lo mismo, en el mismo puesto de trabajo, es un trabajador que necesita movilizarse, necesita nuevos retos, nuevas cosas. Por más que el trabajador en un principio diga que no lo necesita, porque ustedes saben que la zona de confort también llama muchísimo, nosotros como desde la parte administrativa de la organización, desde el liderazgo, sí debemos movilizar a esos trabajadores para que hagan cosas nuevas y diferentes. Eso refresca al equipo, refresca a la persona, refresca a la organización, desarrolla habilidades y, como les decía, si crece el trabajador, crece la organización. El desarrollo de carrera es fundamental, ahí también se manejan expectativas delicadas, teniendo en cuenta también tantas dificultades administrativas que hay alrededor del desarrollo de carrera, pero sí es un ejercicio que debemos tratar de hacer, sobre todo con transparencia dentro de las organizaciones, para que la persona pueda sentir que en efecto será tenida en cuenta en el momento oportuno por la organización para generar su desarrollo de carrera. Hay un plan, hay un crecimiento, hay un esfuerzo que se va a ver retribuido al final del camino. Y finalmente, lo pongo al final no porque sea el menos importante, sino porque es uno de los más importantes y es el desarrollo económico que se da también junto con el desarrollo de carrera. Estas expectativas del trabajador están alrededor del concepto que hoy tenemos de trabajo.
Por lo tanto, el trabajo no es únicamente una transacción en la que yo genero un producto por el cual tú me contrataste, recibo el pago y se acabó la relación. Al contrario, es un entorno, es un área fundamental que apalanca todas las demás áreas de la vida y que genera la mayor satisfacción en el quehacer, no tanto en ese desarrollo económico, que es supremamente importante también. Es decir, si el desarrollo económico no se da y todos los demás se dan, pues tampoco es suficiente. Hay que tener, como bien hablamos, un equilibrio, un balance en esos elementos. La calidad de vida, entonces, que vamos a trabajar en términos laborales, la calidad de vida en el trabajo, estriba en alcanzar una mayor humanización del trabajo. Entonces, miren, cuando el trabajo es deshumanizado, es un trabajo que no piensa en el bienestar de las personas, porque los está viendo como objetos, como activos, pero activos que son literalmente muebles o máquinas que están produciendo y trabajando para la empresa. Si yo lo veo de esa manera, claro, yo no me tengo que preocupar por el salario emocional, por la satisfacción, por la motivación, porque no tiene sentido que yo me preocupe por algo que yo estoy de alguna manera viendo como un objeto, pues preocuparme porque pues no le estoy atribuyendo características humanas a ese ser que está ahí colaborando. Cuando yo le atribuyo características humanas, cuando yo le veo, reconozco su humanidad y su integralidad como ser humano, ahí empiezo a considerar estos otros aspectos. De manera que generar calidad de vida en el trabajo es entender que estamos trabajando con seres humanos, no con máquinas, no con objetos que están simplemente haciendo una transacción más. Reconocer las familias de este ser humano humaniza también el trabajo de la persona. Humanizar los puestos de trabajo a través de condiciones ergonómicas, condiciones saludables, condiciones seguras, es porque nos preocupamos por ese ser humano como vida que es, ¿verdad? Y entonces tenemos la responsabilidad social empresarial también, porque no solo me preocupo por el ser humano de mi organización, sino por el ser humano al que impacta mi organización. Pues podemos estar hablando de la comunidad cercana, de otros grupos de interés, como por ejemplo los proveedores que trabajan para la organización. Por ejemplo, si sé que uno de mis proveedores es una empresa pequeña, es una empresa que está empezando y que contraté porque sus servicios son muy buenos, ¿verdad? Pues voy a tratar de pagar en el menor tiempo posible, porque ese ser humano de esa pequeña empresa también necesita crecer. Entonces tengo responsabilidad social empresarial cuando mis pagos no se demoran, no se atrasan, son cumplidos conforme al contrato que se estableció, y de esa manera crece el proveedor, así como le aporta a nuestra organización y crece nuestra organización. Esa responsabilidad de la que hablamos es humanizar también, y es al final retribuir en salario emocional a los trabajadores porque laboran en una organización de la cual ellos se sienten orgullosos, porque retribuyen a sí mismo a esa comunidad. Entonces, cada vez más se vuelven, cada vez se vuelve más importante estas condiciones para que las personas escojan sus lugares de trabajo y para que las personas permanezcan en sus lugares de trabajo. Así que hay que generar entonces este balance entendiendo que no solamente es productividad y pagos y condiciones intralaborales, sino ver de qué manera impactamos la vida extralaboral del colaborador. Fíjense que los ejemplos que yo les estoy dando son ejemplos que vienen desde la organización e igualmente están impactando las dimensiones extralaborales. Es decir, yo no estoy hablando necesariamente de la situación económica de la persona, pero sí estoy hablando del desarrollo económico de la persona. Es decir, yo no estoy hablando de los créditos de vivienda que pueda tener la persona, de los créditos de libranza que pueda tener las personas, que sería su parte extralaboral, ¿cierto? Pero sí estoy hablando que yo como organización voy a velar por el desarrollo económico de mis trabajadores, para que ellos puedan administrarse y cumplir con sus obligaciones financieras. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de las relaciones familiares y de la comunicación y de las relaciones interpersonales, pero sí estoy hablando de cómo enorgullecer al trabajador de la organización en la que trabaja para que eso le genere una posición social importante, mejore sus relaciones, genere utilidad también en relación a su función y el valor que agrega a la comunidad. Entonces, es cómo desde la organización yo impacto y tengo influencia sobre. Y eso se mide
tanto así que una de nuestras dimensiones es la influencia del trabajo en el entorno extralaboral. Bien, por otro lado, tenemos entonces el concepto Work-Life Balance, que es el concepto que explica este balance, este equilibrio. Se refiere a la sensación de armonía que se obtiene entre la vida laboral y la personal sin que haya conflictos entre ellas. No es que tenga la misma cantidad de horas en el trabajo que la misma cantidad de horas fuera del trabajo para actividades personales. No es cantidad de tiempo, es lo que yo hago con ese tiempo. Es que la organización le permita a su trabajador que después de la jornada laboral se pueda desconectar, que respete su tiempo y su ocio. Entonces, su tiempo libre y su ocio, perdón. Entonces, esa armonía entre lo que yo debo hacer en mi trabajo y lo que quiero también hacer en mi trabajo, frente a mis obligaciones también personales y mis obligaciones conmigo mismo, es decir, mi tiempo libre y mi tiempo de salud para mí y demás, que eso se pueda dar sin que haya conflicto. Es decir, cuando empiezo a tener conflictos porque el trabajo no me permite asistir a eventos familiares importantes, cuando tengo conflictos porque no puedo asistir a mis citas médicas y me estoy enfermando, cuando tengo problemas en el trabajo porque estoy atendiendo asuntos extralaborales que no importantes, pero que en la frecuencia y en la cantidad que se están presentando no me permite responder con las responsabilidades a las que me comprometí. Entonces, es un balance, hay que generar armonía. No solamente la organización tiene el deber de generar esa armonía al respetar los tiempos y los espacios y la asignación de cargas laborales, sino que nosotros como colaboradores también tenemos el deber de cumplir a tiempo, planificar bien nuestras actividades, informar con tiempo nuestras ausencias siempre y cuando se pueda, retribuir a la organización también por el tiempo que pues deba o de acuerdo a lo que se acuerde con nuestro líder, el tiempo que se deba recuperar y demás. Es decir, hay que tener esa responsabilidad compartida para que no hayan conflictos entre un área y la otra. Lograr el equilibrio saludable entre la vida personal y laboral es tanto cuestión de actitud como de acción. Y son las dos. Actitud es lo más importante. Yo tengo que querer hacerlo. Puede ser que yo tenga las posibilidades, pero definitivamente no me interesa generar ese balance, pues simplemente me concentro 100% en mi trabajo y mi familia tendrá que entender, pasa muchísimo, y pues mi vida se reduce a mi trabajo, que eso después tiene sus repercusiones familiares. O por el contrario, no tengo la actitud, el trabajo tiene que entender, yo tengo estos compromisos, yo tengo estos problemas, tengo esto, pues el trabajo tendrá que esperar y esperará y no, digamos que no le doy la importancia también que requiere esa actividad laboral. Entonces, no se trata de el otro tiene que entender, sino yo cómo hago para generar ese equilibrio, ese balance entre ambos, que se genere armonía. Y de acción, porque no solamente es decir, ¿qué más quisiera yo que poder hacerlo? Yo me muero de ganas de poder tener ese equilibrio, yo me muero de ganas de ir a las presentaciones de teatro de mis hijos, pero no puedo. Okay. Unas cosas son las ganas y las intenciones y otra cosa es la acción. ¿Qué estoy haciendo hoy diferente para que eso cambie? ¿Me estoy simplemente quedando en el no puedo o estoy buscando otras opciones que me lo permitan? Eso tenemos que pensarlo también para ver de la actitud a la acción. Y todo se reduce entonces en una disposición, en un comportamiento. Entonces, de una idea, eso lo traducimos y lo volvemos un comportamiento. Igual la organización. ¿Qué más quisiera yo que mis trabajadores tuvieran este balance? Pero es que el trabajo aquí es como es, no se puede hacer nada, los procesos son así. Ok, eso está bien, pero entonces ya tienes esa actitud de que lo quieres lograr. ¿Qué más quisiera yo que, ok, hagamos es una realidad? Empecemos a ver qué cosas diferentes podemos implementar para cambiar esta situación de sobrecarga, esta situación de dificultades en la planificación, esta situación de faltar el respeto de nuestros trabajadores al contactarlos en horas que no son adecuadas, todo esto que va también dentro de nuestro código de valores de la organización. ¿Qué podemos hacer diferente? Recuerden, esa es la pregunta siempre que nos tenemos que hacer siempre. Entonces, ¿qué escuchamos con más frecuencia? Ya no se ve el trabajo como algo que dura toda la vida, sino como un medio para vivirla.
Entonces, el trabajo ya no es aguante y aguante, no, es decir, busquemos el trabajo que nos ayude a ser mejores. Y como empresas, busquemos ser ese trabajo que ayude a nuestros trabajadores a ser mejores. Estaría dispuesto a trabajar en un lugar en el que ganara un poco menos, pero sí tuviera más tiempo para mí y mi familia. También está sucediendo con mayor frecuencia. Estamos cambiando salario emocional por salario económico. Preferimos vivir con un poquito menos y tener calidad de vida con la familia, con los hijos, con los amigos, porque también de eso se trata la vida. Alguna vez hablábamos en algunos de nuestros espacios anteriores que la vida es una sola y al final cuando queramos ver hacia atrás lo que ya vivimos, ojalá que una de esas frases no sea me arrepiento de haber trabajado de la manera en que trabajé. Me arrepiento de haberle quitado tiempo a mi familia por otras razones que de pronto podían esperar. El todo es organizar y generar esa armonía, ¿ok? Todo el mundo quiere más tiempo en el día para hacer las cosas que le gustan. Al final, no queremos estar detrás de un computador 10, 12, 15 horas. Amanece, casi que nos despertamos y todavía es de noche, nos sentamos en el computador a las 5 de la mañana y nos levantamos a las 7, 8 de la noche, por temprano que nos vaya, que ya vuelve a ser de noche. Entonces, el día en que se nos fue, detrás de un computador, ¿cierto? No queremos eso, queremos estar generando valor con lo que hacemos, pero sin descuidar el valor personal. Entonces, nuevamente, es un balance. Tomar un descanso durante la jornada laboral implica que estoy descuidando mis tareas. También me devuelvo actitud y acción. Yo quiero el balance, pero no soy capaz de tomarme un descanso. Yo quiero el balance, pero no soy capaz de planificar mejor mi jornada. Yo quiero el balance, quiero el descanso, pero no soy capaz de decir no a tareas nuevas que se me asignan, aunque sé que no voy a responder con ellas de igual calidad porque no cuento con el tiempo suficiente. Entonces, es tanto actitud como acción. ¿Necesito tomar un descanso durante la jornada? Perfecto. No implica que estoy descuidando mis tareas, implica que estoy incrementando mi energía para distribuir mejor mi tiempo y poder responder mejor con el producto que se está esperando de mí. Claro, cómo organizo mis descansos es parte también de esa habilidad, de esa acción, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero hay que hacerlo. ¿Qué beneficios trae? Disminución del estrés, porque cuando hay armonía, disminuye la presión que genera el trabajo sobre la vida personal e igualmente la presión que genera la vida personal sobre el trabajo. Aquellas personas que tienen múltiples compromisos laborales, alta demanda laboral y que no están generando esa armonía, también siente presión por sus seres queridos porque demanda también igualmente atención de parte de ellos. Entonces, ese equilibrio de tensión o ese alivio más bien de la tensión social que se genera y psicológica que se genera, también ayuda a disminuir el estrés laboral. La mitigación del riesgo de burnout. Las personas terminan por desarrollar burnout cuando no hay equilibrio. Sensación de bienestar incrementada, cuando tengo más balance, más armonía, cuando siento que puedo dedicar espacios también personales y laborales en conjunto, cuando veo que mi trabajo realmente me está aportando, ¿cierto? Yo tengo una mayor sensación de satisfacción y de bienestar. Eso hace que mi motivación y mi automotivación estén cada vez en mejor nivel y yo, por lo tanto, pues tenga de pronto no tantas horas en el computador como antes, de pronto ahora menos, pero esas horas son de mayor calidad y más productivas. Lo mismo, el clima laboral se favorece porque ahora me agrada, me siento feliz de estar acá. Mis compañeros también están felices porque el equilibrio psicosocial es para todos, es armónico en el grupo y hay un mejor clima laboral. Y por lo tanto, pues se incrementa la calidad y la productividad de nuestros trabajos. ¿Qué acciones entonces, para ir finalizando, puede tener la organización para promover este equilibrio psicosocial? La primera puede ser, o mejor dicho, debe estar en términos de los horarios. Hay diferentes maneras de hacerlo. Una es la política de horarios flexibles, otra es por turnos de trabajo, otra es, de acuerdo, pues, tienes el mismo horario, pero tienes ciertos beneficios como tantos permisos
libres durante el mes o permisos, bueno, cada organización tiene sus políticas para eso, pero el tema es generar beneficios en relación a los horarios, generar flexibilidad. ¿Por qué flexibilidad? Porque es que la vida no puede ser de 8 a 5 trabajo y de 5 a 10 de la noche vida personal y de 10 de la noche a 8 a 6 de la mañana dormir. Eso no nos va a generar realmente equilibrio en la vida, porque la vida no se mueve necesariamente en esos horarios. Así como nosotros trabajamos de 8 a 5, pues también hay entidades que trabajan de 8 a 5 como las entidades de salud. Si yo tengo una cita médica, pues entonces obligatoriamente tendría que sacar tiempo de 8 a 5 para ir a citas médicas, que es lo que venía sucediendo. Ahora, ¿qué pasa con el modelo de horarios flexibles? Ya no se trata de cuánto tiempo estás en la organización, en el trabajo, sino de cuántos productos y qué productos estás cumpliendo que la organización requiere de ti en el tiempo en el que dispones, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que habrán tiempos compartidos donde se van a generar esos espacios de reuniones, de retroalimentación, en esos espacios en que la organización sabe que dispone de tu tiempo para poder contactarte y que mantiene los límites entre la vida personal y la vida laboral. Hay de alguna manera, un consenso entre el trabajador y la organización para generar esa flexibilidad. Funciona muy bien, se ha dado, cada vez se da con más frecuencia, y las personas igual terminan estando muy dispuestas siempre y muy atentas a cuando las puedan necesitar, siempre y cuando pues estén también cumpliéndose esa flexibilidad y se esté manteniendo la calidad del trabajo, ¿no? Entonces, ese consenso se mantiene. Programar pausas, la organización debe programar pausas durante la jornada. Debe permitir al trabajador esas pausas. En esos equipos de trabajo, esas pausas son claves para que se pueda dar una recuperación de la energía y de la fatiga. Y entonces se pueda generar posteriormente los siguientes pasos del trabajo para terminar la tarea. Planear y respetar la planeación. Y esto va desde la alta dirección. Le pedimos al trabajador que aprenda a planear actividades, le pedimos al coordinador, al jefe directo que aprenda a planear actividades, pero resulta que desde la gerencia o desde la dirección no se cumplen esos planes, no se respeta si el trabajador ya tenía otra reunión programada con otra persona y se le dice, no, pero es que este es el gerente que está pidiendo la reunión, entonces no importa, tienes que interrumpir lo que sea que estés haciendo e ir a atender a este gerente. Cada vez las organizaciones están siendo más horizontales, menos verticales. Y eso está ayudando también a que este tipo de situaciones se alivianen un poco porque esa jerarquía y ese poder que está allí ya no se está dando de esa manera tan autoritaria, por así decirlo. Entonces está cambiando el modelo a un modelo más igualitario donde el rol tanto del gerente como el del analista cobran igual relevancia y la reunión que tiene el analista programada de 2 a 3 es tan importante como la que el subgerente o el gerente requiere. Entonces comienza a haber mayor equilibrio, mayor negociación y aunque claramente hay que ser flexibles también pues de acuerdo a la cultura organizacional, cada vez es más importante tener en cuenta que todas las reuniones programadas son importantes, no depende de la posición la importancia de la reunión, porque si no empezamos a irrespetar esos planes y comienza a haber una urgencia constantemente. Es que no lo pude hacer porque me llamaron de tal y tal y tal y eso fue incendio, incendio, incendio y yo me la paso apagando incendios y no puedo planear. Yo planeo mi día, planeo mis reuniones, planeo mis temas y al final termino haciendo lo que los demás me dicen que haga porque no lo puedo respetar. Entonces, desde la alta dirección debe haber un respeto por la planeación de cada trabajador. Debe haber también autonomía conforme al rol de cada trabajador, para que las personas puedan planear y organizarse. Planificar y administrar las expectativas es igualmente importante. Hablen con la gente, revisen qué expectativas tiene la gente frente al trabajo para que se pueda generar esa armonía de acuerdo a la necesidad de la gente, no a lo que la alta dirección considera que la gente necesita, que puede ser muy bueno, pero que puede estar dejando cosas importantes por fuera. Líderes favorecedores del equilibrio, no podemos ser líderes que generen presión, que generen riesgo psicosocial, tenemos que ser líderes que por el contrario respeten esos tiempos, respeten la planeación, respeten el espacio personal, se preocupen por el espacio personal para generar ese equilibrio.
Eso de acuerdo a los valores institucionales que tenemos que fortalecer en la conducta del día a día. Si hablamos de respeto en nuestro código de valores y está en la página, respeto empieza por respetar al otro. Y respetar al otro empieza por respetarlo como persona integral que tiene una vida personal. Honestidad en los tiempos. Si yo estoy trabajando en tal horario, trabajo realmente en las acciones y las tareas de ese horario. Dejo para después las otras actividades que tengo también ya comprometidas, pero si mi organización cuenta conmigo en ese tiempo, mi honestidad es retribuirle en ese tiempo. El compromiso, porque yo ya me comprometí, firmé un contrato, estoy acá, el compromiso, pero también el compromiso de la organización con ese trabajador que me está brindando su servicio y su labor. Ambientes agradables que favorezcan la interacción social, que favorezcan el clima laboral. Servicio de guardería, por ejemplo, para generar armonía también en estas etapas tempranas de la infancia de los hijos y de los padres. Servicios para mascotas cada vez cobran más importancia en la vida de nuestros trabajadores. Actividades extralaborales que sean interesantes para la población. Hagamos sondeos, encuestas. ¿Por qué? Porque al final a veces damos actividades que pueden ser llamativas o que se ajustan a nuestros presupuestos desde talento humano, por ejemplo, pero que quedan por fuera de los intereses de nuestra población. No conocemos a nuestra población y podemos estar perdiendo allí valor en esa interacción con el trabajador. Podemos estar perdiendo incluso oportunidades de afianzar el vínculo del trabajador con la empresa y de afianzar ese cariño por la organización. Entonces, las actividades extralaborales que planeamos también tienen que estar pensadas en términos del interés de la población. Por ejemplo, las vacaciones recreativas de los hijos o los talleres en familia que se plantean, todo eso que esté pensado en quién es mi población. Si mi población en su gran mayoría son personas entre los 20 y los 30, 35 años que no tienen hijos todavía, pues tengamos en cuenta actividades para esa población más que actividades de pronto de otro ciclo de vida. Ahí toca hacer un muy buen análisis sociodemográfico. Hay que conocer nuestra gente para poder decidir qué hacer con ellos. El altruismo siempre genera vínculo con la organización. Ayudar a los demás, retribuir, aportar a la sociedad. Eso genera satisfacción, agradecimiento, crecimiento espiritual. Y ese bienestar espiritual también hace que nos sintamos agradecidos con la organización para la que trabajamos y nos sintamos en armonía con esa parte personal y con esos intereses personales también. La celebración, no solamente celebrar los cumpleaños, celebremos que somos parte de la organización, celebremos los logros de la organización y eso a su vez genera esa pertenencia y esa identidad que se ve repercutida luego ya en nuestro entorno extralaboral. Esa armonía en el cuidado de tiempos, en el cuidado de la satisfacción personal por el trabajo que se realiza, en el cuidado de la imagen de la organización, en el cuidado de la comunidad. Fíjense que son varios ejes resumidos, pero que al final todo repercute en la armonía. Lo podemos medir con el índice de rotación, con el índice de ausentismo, el índice de satisfacción laboral, la intención de permanecer en la organización y desde psicosocial con la dimensión influencia del trabajo en el entorno extralaboral. Como trabajadores podemos hacer un autodiagnóstico en el que identifiquemos cuáles son las áreas más relevantes para nosotros, qué tiempo tenemos dedicadas a ellas, qué tiempo quisiéramos dedicarles y qué nos lo está impidiendo, para luego decidir qué podemos hacer diferente. Pero primero tenemos que saber qué queremos hacer y cuáles son las que importan y entender que el trabajo es parte de ellas, pero no es la única, ni tampoco es una simple transacción, es una gran área que me aporta y me apalanca a las demás. Hay que administrar adecuadamente la energía, considerar las capacidades que tenemos para desarrollar cada tarea, considerar qué tan cansados estamos, la calidad de sueño, el orden y el aseo del puesto de trabajo, que esté bonito, preparado, acorde a. Antes de iniciar una tarea, garanticemos entenderla para que cuando nos dediquemos a ella, nos demoremos y gastemos menos energía tratando de entenderla. Concentrarnos, alejar distracciones en los momentos en los que estamos realmente destinados para esa tarea. Y comunicarnos
lo necesario, no todo el tiempo a todo el mundo, sino lo necesario, pero también de forma asertiva y de forma puntual, para que nos rinda y la energía pues se canalice de forma adecuada. Administrar adecuadamente el tiempo para evitar que sea nuestro enemigo, sino más bien nuestro aliado, para evitar que sea un recurso escaso, sino más bien suficiente, para no tener que pensar en cómo hago para ganar más tiempo, cómo lo detengo, cómo lo regreso, sino estoy bien, acorde, armónicamente balanceado y considerando que es el tiempo lo más valioso que tenemos, así que hay que utilizarlo con efectividad y al máximo. Bien, con esto entonces daríamos un cierre entendiendo que el corazón de un buen equilibrio entre la vida laboral y personal es garantizar que tú y tu equipo se ocupen de su vida personal y familiar. Esto no significa que nadie deba restarle importancia a su vida profesional, pero sí todos deben recordar que el trabajo y la vida fuera del trabajo tienen la misma importancia. Muy bien, muchas gracias. Con esto entonces damos cierre. Continuamos entonces con nuestro sondeo para terminar nuestro webinar de hoy. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos a realizar en nuestro post-test. Entonces, como siempre, yo les recuerdo que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien. La primera pregunta, ¿equilibrio psicosocial es A, sensación de armonía entre la vida laboral y personal, B, trabajar las horas necesarias para disfrutar el descanso, C, planeación del trabajo y el tiempo que sobra para las personas? Muy bien, damos rápidamente 10 segunditos para que respondamos. 5 segunditos. Listo, muy bien. Terminamos, cerramos la primera pregunta. Mi doc, y te comparto los resultados de esta primera pregunta. Nos dicen 93% A, sensación de armonía entre la vida laboral y personal. 2% B, trabajar las horas necesarias para disfrutar el descanso. Y el 5% nos dijo C, planeación del trabajo y el tiempo que sobra para las personas. Muy bien, doc. Cuéntanos entonces cuál era la respuesta correcta. Sí, en efecto es la primera, es la sensación de armonía. No es ni trabajar lo más que pueda para quedar con tiempo libre, porque ahí le estaríamos dando prioridad sin planear nuestro tiempo libre y nuestro espacio personal. No es la idea es que ambos tengan igual de importancia y eso nos va a llevar entonces a generar una sensación de armonía. Siento que ni mi parte laboral ni mi parte personal se chocan una con la otra. Simplemente hay armonía, no hay dificultades entre ellas. Esa es la respuesta correcta. Listo, doctora, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes es una expectativa del trabajo en la persona? A, estatus y poder, B, pertenencia e identidad, C, relaciones y apoyo social, D, desarrollo de habilidades y de carrera, E, todas las anteriores. Lean muy bien la pregunta, muy bien las respuestas para que sean acertadas. Damos rápidamente 10 segunditos para que contesten. Listo, muy bien. Cerramos la segunda pregunta. Doc, y te comparto los resultados de esta segunda pregunta. El 3% nos contesta A, estatus y poder, 4% es B, pertenencia e identidad, 5% C, relaciones y apoyo social, 5% D, desarrollo de habilidades y de carrera, y el 82% nos contesta E, todas las anteriores. Cuéntanos, Doc, ¿cuál es la respuesta correcta? El 88% está en lo correcto, es todas las anteriores, de hecho más. Lo que pasa es que las resumimos en estas principales, pero pues como veíamos en la diapositiva, pues son bastantes los beneficios. Entre esas están estas que están acá, por lo tanto todas las anteriores. Perfecto, muy bien. Listo, Doc. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. Y esta nos dice, ¿cuál de los siguientes es un beneficio del equilibrio psicosocial? A, disminución del estrés, B, mitigación del riesgo de burnout, C, sensación de bienestar incrementada, de todas las anteriores. Rápidamente damos 10 segunditos para que respondamos. Seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas.
Listo, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta, Doc, y yo te comparto los resultados. Les comparto los resultados. Bueno, el 9% nos dice A, disminución del estrés, 1% B, mitigación del riesgo del burnout, 4% C, sensación de bienestar incrementada y el 86% de nuestros asistentes nos dicen que es todas las anteriores. Doc, Muy bien, cuenta. es correcto, todas las anteriores, igualmente que en la respuesta anterior, son todas porque las tres primeras nos están refiriendo un incremento en el bienestar y en la salud y por eso prevenimos el burnout y prevenimos el estrés. Al final es un beneficio también para nuestra salud. Perfecto, bueno, pues nuestros asistentes estuvieron muy pilos el día de hoy, estuvieron muy atentos. Doctora Dayana, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, como todas las semanas, y por supuesto esperamos verte la próxima semana con más temas de interés. Así será, muchísimas gracias, los espero a todos la próxima semana. Feliz fin de semana y feliz Semana Santa también. Claro que sí, feliz Semana Santa para ti también, doctora. A todos muchas gracias por su participación. Les recuerdo, como siempre, visitar nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. Invitadísimos a que participen a nuestras acciones educativas del día de mañana, mañana miércoles, ya cerrando semana, para irnos a descansar, a reflexionar en esta Semana Santa. Desde las 8 de la mañana los estaremos acompañando. A todos, gracias, que tengan una feliz noche. Los dejamos con el siguiente video.